lo dijo en la primera hora. Son las 6 de la mañana con 42 minutos y nosotros vamos a comenzar con el desarrollo de los diálogos que tenemos previsto para el día de hoy. Está ya mismo con nosotros María Belén Mieles. Sí, está ya María Belén Mieles, presidenta de la Junta Electoral de Pichincha, está con nosotros vía telemática para poder conversar sobre cómo avanza el calendario electoral 2023. Hablábamos con Gabriela un poco, teniendo algunas dudas que seguramente también son las dudas que tiene la ciudadanía. Van a empezar una impresión de papeletas, digamos, del 21 del próximo mes. No, de este mes. Pero de alguna manera, ¿cómo van a empezar la impresión de papeletas sin todavía tener una respuesta de parte del gobierno de si van a las seccionales, las papeletas también de la consulta popular? María Belén, bienvenida. Despéguenos un poco de estas dudas. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, lo referente a la impresión de papeletas, todavía no tenemos ninguna disposición por parte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros seguimos como Junta Electoral en el proceso de calificación de inscripciones. Aún no tenemos todas las candidaturas en firme. En lo referente al Cantón Quito, alcalde, de las dignidades de alcaldes y prefectos, sí tenemos ya los 12 candidatos en firme para las dos dignidades, pero todavía estamos en el proceso de calificación. Ahora, ¿cuánto Igual tiempo más tomaría? Entiendo que hasta el 22 de noviembre el Ejecutivo tiene que enviar el decreto ejecutivo al CNE y todavía no lo ha hecho. Entonces está también dentro del tiempo, porque habría que esperar también un pronunciamiento de parte de la Corte en todo caso. Pero ¿cómo avanzan de todas maneras, enfoquémonos en la parte de la inscripción de las candidaturas? ¿Cómo avanzan? Porque ya tienen que estar completamente formales para diciembre y obviamente para la impresión de las papeletas. Sí, hasta el 18 de diciembre se ha acordado con los consejeros nacionales que la Junta Electoral de Pichincha va a tener todas las candidaturas en firme. Seguimos, como les menciono, en el proceso en algunas dignidades como concejales, como representantes de las vocales de las juntas, en las juntas parroquiales. Entonces, todavía continuamos con el proceso, pero ya estamos culminando. Tenemos ya un porcentaje de ejecución del 80% hasta la próxima semana. Esto es porque en Pichincha se ha dado un fenómeno de subsanaciones. Ya la Junta Electoral tiene al menos 900 resoluciones, entre ellas 300 son solo de resoluciones, entonces obviamente nos hemos retrasado un poco a diferencia de otras provincias. María Belén, nuevamente le doy la bienvenida. Gabriela Murgueitio le saluda. ¿Cuántas impugnaciones se han presentado hasta el momento y cuántas faltarían justamente por subsanar? Bueno, nosotros nos encontramos con 4 impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral. Esa es la cifra que maneja Pichincha. Ya por subsanar nos quedan alrededor de unas más o menos 20 procesos, 20 inscripciones. Entonces, como les dije, estamos ya con un 80% de ejecución. Estamos bastante contentos con las cifras de esta semana. Muy bien, ahora María Belén, quisiera que nos cuente cuáles son algunas de estas objeciones con las que más se han encontrado durante esta inscripción de candidaturas. ¿Cuáles son las más recurrentes? ¿En qué provincias, por ejemplo, también es en donde más inconvenientes han tenido? Bueno, lo que más se ha presentado es lo referente a pertenencia. Es una reforma que se hizo al Código de la Democracia, entonces obviamente las personas que no cumplan el requisito de pertenencia por nacimiento la tienen que cumplir por haber permanecido en la jurisdicción que deseen representar por más de 2 años y que su domicilio electoral conste en el mismo lugar y de igual forma que su último sufragio haya sido en esa jurisdicción. Entonces, este requisito obviamente ha traído un poco de inconvenientes a las organizaciones políticas y tienen que realizar un cambio de candidatos. Ahora yo quisiera preguntarle si tal vez como Junta Provincial Electoral también están ustedes revisando el hecho de una campaña anticipada o de que candidatos hayan presentado quizás promociones anticipadamente antes de iniciar la campaña electoral. ¿Cómo está actuando la Junta Provincial de Pichincha en ese sentido? Lo referente a la campaña anticipada le compete a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control Electoral. Desde que inició el proceso desde que se llamó a la convocatoria de elecciones
hasta el proceso de inscripciones. Se ha realizado un monitoreo total por parte del Consejo Nacional Electoral sobre esta dirección que les menciono. Entonces, en las direcciones provinciales, lo que se está haciendo es la recepción de cualquier tipo de denuncia, ¿no? Esto tiene un proceso porque de igual forma el Consejo Nacional Electoral recaba las denuncias y se las envía al Tribunal Contencioso Electoral, quien es el que determina si es que es una infracción electoral. María Belén, quisiera profundizar en el tema de los debates, cómo se va a realizar, puesto a que solamente va a ser en las principales ciudades y estos debates se van a organizar de acuerdo al número de ciudadanos. ¿Cómo estará distribuida? ¿Cuándo ya empieza la organización? ¿Quién estará a cargo? También importante conocer cómo será el acercamiento con los diferentes medios de comunicación en este tema, porque obviamente los candidatos a las principales dignidades van a tener que debatir, ¿no es cierto? Así que cuéntenos un poco más sobre esta organización, que creo que es importante abordar este tema. Claro que sí, este es uno de los hitos más importantes del calendario electoral. Hoy por hoy se lo hace por primera vez en seccionales. El 25 de octubre el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó las reformas al reglamento de los debates obligatorios. Entonces estamos sociabilizando este instrumento legal. El 10 de noviembre se aprobó el manual del debate electoral. Entonces, en este momento estamos con estos dos instrumentos legales sociabilizando en la Junta Electoral, en la Dirección Provincial, con el Consejo Nacional Electoral y obviamente estamos estudiando cómo vamos a estructurar todo lo referente a los debates. Ya tenemos todos los presupuestos técnicos para empezar, entonces estamos ya en camino a hacer el contacto con todos los medios de comunicación. Es decir, todavía es una temática que se está trabajando, pero ya se conoce entonces en qué ciudades exactamente van a darse los debates y para qué dignidades, para que nos pueda contar esto. Así es, van a realizarse a nivel nacional 17 debates para prefectos y 21 debates para alcaldes. En lo referente a Pichincha lo vamos a hacer aquí en el Cantón Quito. La ley prevé que se lo debe hacer en las jurisdicciones donde existan más de 100.000 votantes habilitados. María Belén, quisiera tocar también otra temática aprovechando su visita a este espacio y quiero conocer cuál es su opinión a lo que ha sucedido en Manabí. Vimos esta semana que, por ejemplo, Fernando Villavicencio, a través de su cuenta de Twitter, hablaba de que hizo retirar algunas vallas en donde se podía observar el rostro del expresidente Rafael Correa. Pero no tiene nada que ver con un personaje político en esta ocasión, sino más bien entre que no se violen ciertas normativas que ha establecido el Consejo Nacional Electoral en torno a la campaña anticipada. Así que quiero que nos cuente cómo está trabajando en este aspecto también el Consejo Provincial para evitar este tipo de inconvenientes. A ver, en lo referente a esto, en mi opinión, el Código de la Democracia permite que exista un intercambio de ideas en lo referente a las organizaciones políticas, del plan de trabajo, de su plan de gobierno, de su ideología, siempre y cuando no se contrate ningún medio público o privado de medios de comunicación para hacerlo, ¿no? Eso sí está prohibido. Entonces, como vuelvo e insisto, el Consejo Nacional Electoral, mediante la Dirección de Fiscalización y Gasto Electoral, está realizando todo lo referente al monitoreo de esto, ¿no? No existe ninguna sanción al momento de ningún tema de campaña anticipada. Ahora, pero Gaby, quiero profundizar en este tema porque nosotros conversamos con José Cabrera en este espacio, consejero del CNE, y él nos decía que la campaña anticipada incluso puede tener sus sanciones para ciertos partidos o políticos, que a largo plazo se está todavía estudiando esto y que en este caso, por ejemplo, en el de Manabí especialmente, ya va a tener que ver allá la Junta Provincial las diferentes sanciones, ya iban a retirar hasta el día de hoy todas las vallas. En todo caso, ¿qué le podríamos decir a la provincia de Pichincha, a la cual usted representa, en este tipo de casos? Porque se hablaba de que todavía no empieza, obviamente, según el calendario electoral, las campañas. ¿Por qué estar poniendo vallas alrededor del espacio público? Si bien es cierto, usted dice que no se debería contratar medios de comunicación, obviamente, para la campaña, que eso sí está prohibido, pero entonces, ¿sí se puede tal vez aplicar fotografías o cómo dice la normativa que debería establecerse esta campaña? Lo que no se puede promocionar es la voz y la imagen del candidato.
Entonces, esto está prohibido. El Consejo Nacional Electoral hasta el 16 de noviembre ha registrado más de 6.000 artículos promocionales y se han identificado 16 vallas que promocionan a precandidatos en territorio ecuatoriano. Entonces, lo que el Consejo Nacional Electoral hace es receptar todo este tipo de denuncias y de igual forma el monitoreo que hace el CNE y envía al Tribunal Contencioso Electoral para que ellos determinen si es que es una infracción electoral. Ahora, María Belén, yo quisiera preguntarle sobre los miembros de las juntas receptoras del voto. En octubre ya se ejecutó la consolidación y validación de las bases de datos justamente para la selección de estos miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Cómo avanza esta notificación de forma personal y a través de medios electrónicos o digitales a quienes han sido seleccionados y esta capacitación que tienen que recibir justamente para poder formar parte de estas juntas receptoras del voto y formar parte de todo el proceso electoral? Hasta el momento vamos con el 50% de notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto. De forma presencial, obviamente todos han sido notificados vía el correo electrónico. Nos encontramos también ya en el proceso de capacitación con un punto fijo en Quito, en la Delegación Provincial Electoral. Tenemos horarios bastante flexibles para que las personas, los miembros que fueron seleccionados vayan y puedan recibir su capacitación. Recordemos que tienen una sanción económica si es que no realizan esta capacitación. Los horarios son de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 18 horas. De igual forma, los sábados desde las 8:30 de la mañana hasta las 16 horas y los domingos de 8:30 de la mañana a 14 horas. Quienes no puedan asistir o ni siquiera se hayan dado cuenta de que están notificados, ¿cómo podrían saber que forman parte de las juntas receptoras del voto? Y si hay alguna forma de que alguien pueda justificar su inasistencia y su no participación. Claro que sí. Vamos a empezar con puntos fijos en los otros cantones de la provincia de Pichincha a partir de la próxima semana, porque como les mencioné, solo tenemos uno en el cantón Quito. Las personas que no han recibido ninguna notificación vía correo electrónico o que tienen la duda si es que fueron seleccionados como miembros de las juntas receptoras del voto, pueden verificar en la página del Consejo Nacional Electoral si es que han sido seleccionados. Pueden entrar en cualquier momento, la página está habilitada totalmente. Y respecto a las justificaciones sí las pueden hacer, pero tienen que ser después del proceso electoral, es decir, después del sufragio empieza el proceso de justificación de no haber asistido a la capacitación, de no haber ido al llamado de ser miembro de la Junta Receptora del Voto y de no votar. Ahora, María Belén, en todo caso estaríamos hablando de que en estos momentos todo va bajo el calendario electoral para las elecciones seccionales. No ha existido ningún contratiempo, están bien trabajando con todas las fechas, ya viene entonces la impresión de papeletas. ¿Cuáles van a ser algunos de los aspectos de esta impresión de las papeletas? Quiero profundizar en este tema, puesto a que tienen que tener cierto mecanismo para evitar las típicas papeletas falsas que dicen por allí que aparecen durante las elecciones. ¿Cómo va a ser este trabajo exhaustivo en ese aspecto? Bueno, todo lo referente a la seguridad de las papeletas ya fueron establecidas por el Consejo Nacional Electoral hace como 2 meses. Son ya seguridades que han venido teniendo en todos los procesos electorales. Trabajan conjuntamente con las Fuerzas Armadas, quienes son los custodios. Entonces esto ya se encuentra determinado. Vamos a manejar 6 papeletas para la parte urbana y 7 para la parte rural. Y obviamente si es que se adhiere lo referente a la consulta popular, tendríamos una papeleta más. ¿Cuántos miembros de las juntas receptoras del voto van a participar en lo que es la Junta Provincial de Pichincha? Bueno, en lo referente tenemos un total de 48.244, casi 37.000 son solo del cantón Quito, entonces es el número que estamos manejando en este momento. María Belén, voy a aprovechar para retornar a este tema. Veo que hay muchas preguntas de parte de la ciudadanía y por aquí nos dicen lo siguiente. ¿Qué pasa con los estudiantes universitarios que han sido seleccionados, estudian y y no pueden ir a la capacitación? En realidad, ¿qué pasa con las personas que no podrán acudir? ¿Van a tener que pagar alguna penalidad quienes no vayan a la capacitación y si se presenten en mesa?
A ver, en lo referente a los estudiantes de educación superior, de los 48.244 miembros de las juntas receptoras del voto, estudiantes universitarios son 41.512, ¿no? Es la cifra más alta. Entonces, si es que ellos no acuden a la capacitación, tendrán una sanción. Obviamente es una sanción que equivale al 10% del salario básico unificado. Y como les mencioné, el proceso de justificación es después de los comicios. Pero obviamente deben acudir a la capacitación. Como les mencioné, tenemos horarios bastante flexibles. Las horas, el horario es 1 hora y media, y estamos también pensando ir a capacitar a las universidades. Muy bien, también tenemos otro mensaje en donde nos dicen por aquí, y voy a ser enfática, porque sí quiero aclarar esto para no generar algún tipo de confusión en la gente. María Morejón Cruz dice, ¿por qué retiraron las vallas? No nos ha contestado por qué le tienen miedo al Mashi, nos dice. Yo hacía referencia en esto, ¿no? Que en esta ocasión no tiene nada que ver, en cambio, con retirar la imagen de una imagen en sí, sino es por la campaña anticipada. ¿Podríamos ampliar un poquito este tema? Bueno, el tema de la campaña anticipada, la ley del Código de la Democracia es clarísima. Dice que no se puede promocionar la imagen y voz del precandidato, ¿no? Entonces, en este caso, la persona a la que hacen referencia no sería un candidato. Entonces, no sé quién fue, no entendí bien el contexto de la pregunta, no sé quién hizo el retiro de las vallas. Tal vez, Carla, si me puedes ayudar. Según tengo yo entendido y según la información que me dio Cabrera, había sido justamente la Junta Provincial de Manabí. Ellos estaban retirando en esos momentos ya las diferentes vallas y se estimaba que hasta hoy sean completamente retiradas de la provincia. Bueno, la Junta Electoral no tiene competencia sobre el control y fiscalización de la campaña anticipada, sino las delegaciones provinciales. Tal vez se refiere a la delegación provincial. Sí. Mediante las secretarías generales son quienes deben receptar todo lo referente a la campaña anticipada. De igual forma, entiendo que quien determina si es que es una infracción electoral y quien debería quitar cualquier tipo de valla o lo que fuere es el Tribunal Contencioso Electoral mediante una sentencia. Ahora, María Belén, tenemos otra pregunta de una de nuestras oyentes. Dice, buenos días, ¿hay cómo cambiarse de domicilio aún para las próximas elecciones? Para estos comicios del 2023 ya se cerró el padrón electoral. Para los próximos comicios sí se puede realizar ya el cambio de domicilio. Sí, la persona se puede cambiar de domicilio, sin embargo, va a constar el domicilio anterior para justamente definir dónde va a sufragar. Exacto, justamente para estas elecciones, para estos comicios, va a constar la dirección que actualmente ella tiene. Y después, obviamente, ella puede hacer el cambio para las próximas elecciones. Nos queda claro entonces, María Belén, cómo se está manejando en estos momentos el calendario electoral. Muchísimas gracias por su aclaración en este espacio. Obviamente ya sabe que siempre va a ser bienvenida a esta radio para sobre todo conocer de cerca cómo se está desarrollando las elecciones seccionales del 2023. Ahora queda nada más ya esperar un pronunciamiento de parte de la Corte y que también el Ejecutivo emita el decreto para ver también la organización que va a tener el Consejo Nacional Electoral en torno a la consulta popular. Así que muy amable. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las 7 en punto, momento de hacer una pausa con... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.